Bueno, tenemos unos minutitos rápido, vamos a aprovecharlos porque está en línea Santiago Cafiero, jefe de Gabinete de Ministros de la Nación. Ministro Cafiero, buen día. Pablo Dugan saluda. ¿Cómo va? ¿Qué tal, Pablo? ¿Bien? Bien, Santiago, estás en Ezeiza con la llegada de la nueva partida de AstraZeneca, ¿no es cierto? Estamos acá en Ezeiza con la ministra Bisotti. Han llegado 1.139.000 vacunas de AstraZeneca, donde el componente es un componente que se hace acá en Argentina. Digo, estas son las cajas que nos enorgullecen porque dice fabricado en Argentina, entonces también ahí tenemos, me parece, motivo como para enorgullecernos de lo que venimos logrando como sociedad, entre todos, ¿no? El sector privado, el sector público acompañando, la gestión de la vacuna y cómo esto va representando la esperanza de poder dar vuelta a la página. Hoy, fíjate, Pablo, que están llegando también vacunas de China, mañana también, el miércoles también, el viernes otro vuelo. Es decir, vamos a tener una semana, tremenda semana. Confirmación de estar llegando casi a 5 millones de vacunas durante esta semana, cosa que es un dato muy alentador para poder continuar escalando la campaña de vacunación y tener esos días donde tuvimos también mucho orgullo de cómo se venía trabajando. Pensá que llegamos a más de 370.000 aplicaciones en un día, y ese fue nuestra marca, nuestro récord, y queremos eso sostenerlo, porque de ese modo tuvimos semanas donde pudimos vacunar 2 millones de personas. Entonces me parece que es tan obvio ahí, que se aumenta. Ahí es donde queremos apuntar. Digo, se aumenta el ritmo de vacunación cuando están las vacunas. Digo porque hay algunos que han salido a decir que el gobierno apura vacunaciones con intereses electorales. Y me pareció medio disparatado, pero quiero saber cómo reaccionan ustedes frente a eso. No, eso es disparate, naturalmente. Nosotros no, el presidente desde el primer día de la lucha contra la pandemia, cuando se avecinaba el virus, estoy hablando el año pasado, marzo del año pasado, tomó siempre todas las decisiones en pos de cuidar la salud de los argentinos y argentinas. En ningún momento tuvo una mirada de especulación política o de especulación electoral. Eso nunca existió. Por eso ha tomado medidas que naturalmente son las medidas de confinamiento, son medidas duras pero sirven. Ahora son medidas que desde el punto de vista electoral no sirven para nada. No son agradables, es obvio. Santiago, al mismo tiempo, hoy creo que, a ver si usted, me parece que lo tienen claro, el gran desafío es impedir que entre la variante Delta. Y se han registrado, lo registró el Ministerio del Interior, enorme cantidad de incumplimientos con las cuarentenas obligatorias que tienen que hacer los que llegan de afuera. ¿No se pueden endurecer los castigos para aquellos que no las cumplan? Porque de ellos depende que tengamos miles de muertos más o miles de muertos menos. Totalmente, se está haciendo un trabajo coordinado con las jurisdicciones, con las provincias y con los municipios, con los listados de aquellas personas que están, con información de aquellas personas que están yendo a sus domicilios a hacer la cuarentena. Son aquellos, recordemos, solo pueden venir a la Argentina argentinos o residentes con un test negativo antes de subirse al avión, y después se hace otro test cuando está acá en el aeropuerto. Si ese test es positivo, obviamente se hace un aislamiento en un hotel, en algún lugar que determine la jurisdicción, pero se hace un aislamiento naturalmente obligatorio. Y luego, si el test da negativo, de todos modos hay que hacer el aislamiento. Claro. Se hace en su casa, pero hay que hacer el aislamiento, y a los 7 días tiene que volverse a hacer un test de PCR y le tiene que dar negativo. Y entonces ahí ya se ha cumplido el aislamiento. Esa última parte es la que efectivamente necesitamos acentuar los controles. Claro. Y vamos a ser mucho más implacables con las sanciones. Evidentemente, tienen que ser este muy es el duras, modo en el que vamos a tener que actuar, porque ahí hicimos un muestreo entre las jurisdicciones y el área de migraciones del Ministerio del Interior, y pudimos recabar que si bien había una parte importante de argentinos y argentinas que estaban cumpliendo con estas medidas, bueno, nos encontramos también con otra parte también muy significativa que no estaba cumpliendo estas medidas y van a ser sancionados.
Sí, pero la sanción, ¿cuál es? Y pregunto, supongo que no va a ser muy dura, digo, si no se puede endurecer, porque de verdad, yo digo, si entra la variante Delta, estamos de vuelta con 40.000 casos. Entonces, Va a haber sanciones tanto económicas como sanciones penales. Son plausibles de tener una sanción penal quienes no cumplen el aislamiento. Estefanía. Buen día, Santiago. Estefanía Pozo te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Estefanía? Te llevo un poco a la cuestión electoral y empiezan algunas discusiones en relación a las tensiones entre la economía y las elecciones, ¿no? Hay una serie de declaraciones de este fin de semana de Cecilia Todesca en relación a las paritarias, a la posibilidad de la reapertura de las paritarias, pero también otra de las preocupaciones, o por lo menos las cosas que empiezan a hablar los economistas, está relacionada con el dólar. Todos los años electorales, antes de la previa de las elecciones, el dólar es un tema. Ustedes lo están mirando, están haciendo un seguimiento, les preocupa, les parece que es, no sé, quizás te parece que ahora hacerte esta pregunta es algo adelantado. ¿Qué pasa con el dólar y las elecciones también? No, es cierto que hay a veces tensión sobre el tipo de cambio en los procesos electorales, eso se ve, que lamentablemente suele ser habitual. Pensamos que estamos robusteciendo las reservas, todo el proceso de robustecer reservas nos ha permitido también alejar de alguna manera la incidencia de ese tipo de tensiones. Por otra parte, el trabajo que venimos haciendo con los derechos de exportación, el trabajo que venimos haciendo con aquellas actividades que generan dólares y que le traen dólares al país, potenciándolas, eso también nos da y nos permite tener un horizonte distinto. Pero lo principal aquí es continuar con una estabilización macroeconómica que la Argentina precisa, porque viene de 3 años de recesión económica. Venimos de 2018-2019 con las políticas económicas de Macri, recesión, caída de la actividad productiva, destrucción de empleo, y después la recesión producto de la pandemia del 2020. Este va a ser el primer año donde Argentina va a crecer, luego de 3 años de decrecer. Entonces, efectivamente lo que necesitamos es que ese crecimiento sea un crecimiento que se pueda distribuir, sea distributivo, y no sea un crecimiento solamente apalancado en un sector o en algunos empresarios. Por eso es que hacemos mucha incidencia nosotros en esta estabilización macroeconómica y en que el crecimiento sea un crecimiento equitativo y que sea un crecimiento que luego tenga una variante de distribución que redunde en mejor calidad de vida para los argentinos y argentinas. Ese es el desafío y ese es el trabajo diario que hacemos desde el Ministerio de Economía y que hacemos con el Gabinete Económico, permanentemente evaluando todas estas variables y que se vayan acompasando. Necesitamos de ese modo que, en síntesis, los salarios también le ganen a la inflación o le ganen a los precios. Ese sería un síntoma de que el crecimiento que tuvimos este año es un crecimiento que redundó en una mejor calidad de vida para los argentinos y argentinas. Santiago, con miras a la elección de este año, por más que supongo que esto se va a ir discutiendo y demás, pero así a vuelo de pájaro, el argumento que tiene el gobierno nacional para ir a esta elección, ¿por dónde va a pasar? ¿Por la lucha contra la pandemia? ¿Por la vacunación? ¿Por la economía? Porque este gobierno de verdad nunca pudo empezar a gobernar en situación normal, porque a los 2 meses le cayó la pandemia como peludo de regalo y agárrate, y todavía no hemos zafado de ella. Entonces es difícil, ¿no? Pues tampoco puedes decir, todavía arrancamos, porque hace 2 años que están. Pero, digamos, ¿por dónde pasaría el principal argumento a tu criterio? Si bien es cierto que de 18 meses que llevamos de gestión, 15 ya son en pandemia, o sea, de 18 meses, 15 son en pandemia, lo cierto es que también pudimos desplegar parte de la agenda productiva y de la agenda de obra pública que tenía, estaba parado, que tenía como proyecto el presidente. Naturalmente que quizás ese despliegue de esa agenda productiva todavía no llega a todos los sectores. Pero producto también, naturalmente, del golpe de la pandemia. Ahora, sin embargo, por ejemplo, hay diferentes testimonios que uno puede tomar. Cuando nosotros llegamos había 270 obras públicas en todo el país, 270, donde
el 60% de esas obras estaban paradas. Hoy hay 1.500 obras públicas. Y esto se consiguió a partir de que pudimos reestructurar la deuda del año pasado, el 99% de la reestructuración de la deuda del macrismo, y eso redundó en más recursos que duplicaron el presupuesto de infraestructura y obra pública. Y eso es lo que estamos viviendo hoy. Hoy hay más de 1.500 obras públicas en todo el territorio nacional. Es decir, toma de decisiones y un objetivo de cambio de prioridades. Eso es algo que se pudo hacer mientras también gestionábamos y lidiábamos contra la pandemia. Me parece que ahí va a haber, digamos, mucho para poder exhibir. Yo creo también, no sé, por ejemplo, cuestiones, cuando nosotros hablamos de que la necesidad de desvincular el modelo de especulación financiera y hacer un modelo de producción y de empleo. Eso no queda en palabras, eso está hoy palpable en una comparación muy concreta. ¿Cuánto se financiaba una pyme? ¿A cuánto se financiaba una pyme? ¿A qué tasa de interés se financiaba una pyme durante el 2019? Y vas a tener rango entre 70 y 80%, ¿y cuánto se financia hoy? Entre 18 y 30% se financia hoy. Entonces, como tasa de interés. Entonces ahí es donde también tenemos testimonios que naturalmente queda mucho por desplegar de la agenda productiva, de la agenda de recuperación de la Argentina, pero efectivamente tenemos cosas para ir exhibiendo de ese camino que entre todos pudimos ir trazando a pesar de la pandemia, donde la pandemia es naturalmente lo principal que tenemos que poder superar, pero lo vamos a superar con la vacuna, con los cuidados, con el acompañamiento de la inmensa mayoría de los argentinos y argentinas. Ojalá sea así. Santiago Cafiero, gracias, un abrazo, muy amable. Gracias a ustedes. Chao, hasta luego. Ustedes. Chao, hasta luego. Ustedes. Chao, hasta luego. Ustedes.